Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bendito es Dios. Agradezco la dirección. Gloria a Jesús en esta tarde. ¿Cuántos se gozaron en el testimonio que contaba nuestra hermana Leticia? Gloria a Jesús. Que una alma, gloria sea el nombre del Señor, les sea testificado el nombre de Jesús. Eso es hermoso, gloria sea el nombre del Señor, como ella decía, de que para eso nos ha traído el Señor, de tierras lejanas para poder nosotros predicar su palabra, de tierras lejanas tal vez, gloria a Jesús, para que usted pueda dar a conocer el nombre de Jesús y para que sea hermoseado en su boca, gloria a Jesús. A veces pensamos que solamente es en medio de la adoración y de la alabanza, pero a través de la predicación, a través de la evangelización, cuando usted simplemente está orando por alguien, y antes de comenzar me gustaría orar por alguien. Tal vez nos estén viendo, gloria sea el nombre del Señor, porque sabemos que hay gente que se conecta de Ecuador y de otros países, de Colombia también, y hay un pedido de oración de alguien que está agonizando, que se llama Juana Sánchez, gloria a Dios, y es una persona que vamos a hacer un clamor para que Dios sea visitando su alma, sobre todo que la salve. El Señor me decía, hija, ella no va a resistir. Entonces hay a veces que usted va a orar por oración, por sanidad, por un milagro, porque Dios lo puede hacer. Pero cuando Dios dice que no, aunque usted ore, no es la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces esta mañana el Señor me decía, no ores por sanidad. Entonces quiero que oremos junto con la iglesia por salvación, porque lo más precioso de una vida es que el alma se vaya con el Señor y que sea salva, porque podemos orar por sanidad y la persona puede sanarse, pero si esa persona no viene a los caminos del Señor, simplemente volverá a la vida, pero estará caminando una vez más sin el Señor. Entonces nuestro deseo, gloria sea el nombre del Señor, a través de la vida de una hermana, de una sobrina de Juana Sánchez. Ella se convirtió y ha tratado de predicarle, y me decía qué hacer. Yo le dije, vamos a estar orando, gloria a Dios, porque lo más importante, lo más precioso es el alma. Aquí me falta mi traductora, porque como todos los domingos hacemos el culto en francés y español. Así que alguien tiene que prepararse para que traduzca cuando no está la pastora Amanda, para hacerlo en francés, que nosotros lo hacemos siempre en francés, y es importante, como hemos dicho, porque vendrán otras almas en francés. Amén. Así que vamos entonces a orar por Juana Sánchez. Ahí donde usted está, vamos a levantar un clamor, porque el Señor es el que perdona nuestros pecados y que sea alcanzándola con su misericordia. Usted sabe que cuando nosotros intercedemos, algo pasa. Usted puede decir, pero bueno, no conozco a esa persona, pero Juana Sánchez, donde esté allí en Ecuador, Dios la va a localizar, Dios la va a visitar, Dios va a enviar ángeles, Dios va a decir, arrepiéntete, porque lo que necesita es arrepentimiento. Porque tú puedes haber vivido una vida bien, haber servido a Dios, tal vez igual como dice la hermana en el catolicismo, pero si nosotros no hemos aceptado en nuestro corazón y no nos hemos arrepentido, gloria al nombre del Señor, lamentablemente nosotros no vamos al cielo por buenos. Nosotros necesitamos tener un encuentro con el Señor, con Jesucristo. Así que vamos a pedirle que el Señor sea allí visitándola con su amor, con su misericordia, con su perdón, con su manto. Padre, gracias te damos en esta tarde, Padre. Nos conectamos, Señor, allí con Ecuador, Padre, con tu hija, Padre, con su sobrina, Padre, con toda su familia, Padre, con la familia Sánchez, Padre. Allí, Señor, allí en el Puyo, Señor, donde se encuentre, Padre, donde esté Juana Sánchez, Padre, ahí localízala, Señor. Ahí enviamos tu palabra. Pedimos, Padre, que en esta hora estés visitando, Señor, su corazón, trayendo arrepentimiento, para que ella se vuelva, Señor, a ti, para que ella vuelva, Señor, a ti, Señor, porque como hablábamos, Dios mío, la invitación que tú extiendes a cada una de las almas
es para que se salven, Dios mío. Oh Señor, tú estás extendiendo a través de tu Hijo Jesucristo. Tú extiendes tu mano poderosa de misericordia, Padre, para que ella pueda conocerte, Padre. Yo te pido, Señor, envía ángeles en esta hora. Cércala de ángeles, Señor, en su lecho, Señor, de allí donde se encuentre en el hospital, Padre, donde estén paliativos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, muchos mueren de cáncer, Padre, pero tú tienes poder para sanar el alma y el corazón, para llevártelos, Padre, porque dice tu palabra que no hay una hoja que se caiga si no es por tu permisión, Señor. Y en esta hora oramos para que esa alma, Señor, venga al reposo eterno. Por eso tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso es lo que te dice, y enviamos la palabra allá a Ecuador, porque no tiene distancia, no tiene fronteras la palabra de Dios, y enviamos al corazón, al alma de Juana Sánchez, para que allí entre en su corazón la palabra que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es en ese reposo que clamamos, Padre, para que ella pueda conocerte, para que ella pueda descansar en ti, Padre. Para que ella te conozca, Padre. Tu palabra que penetre, Señor, a sus coyunturas, a sus huesos, Padre. Seas quitando el dolor, y que seas tú, Señor, allí donde su corazón ha sido dolido, seas tú trayendo sanidad, Padre, Señor. Pero como tú me dijiste, ora por salvación, y yo obedezco, Padre. Oramos para que tú la salves, oramos para que tu misericordia sea cobijada, Padre. Oh Señor, por un alma, Padre, para que sea salva y no se pierda, para que esa alma, Señor, venga, Señor, a tu descanso por la eternidad. La cubrimos con tu sangre preciosa, y te pedimos: pon en su mente y en su corazón arrepentimiento, en el nombre de Jesús, el de confesarte con sus labios, Señor. Jesús es el Señor, el de creer en su boca y en su corazón de que Cristo Jesús es el que venció a la muerte, y que ella también vencerá. En el último tiempo, Señor, se levantará, Señor, para poder recibirte, Señor, allí en el aire. Gracias te damos, Jesús. La cubrimos y oramos por su familia para que le des fuerza, fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor, a Gabriela, Señor, a Angélica Sánchez y a todos sus familiares, Padre. Pero que, Señor, cuando hay un alma que salva, Señor, hay fiesta, Padre, hay fiesta. Usa la vida, Señor, de Angélica Sánchez, y, Señor, pon palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te entregamos esa alma, Padre. Te la entregamos en tus manos, esa alma, Padre, creyendo que esa alma es tuya, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, gloria sea el nombre del Señor. Se siente el calor, ¿eh? Se siente el calor tremendo aquí, Dios mío, Padre Celestial. Que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros. Pero vamos entonces a leer una palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Sean todos los bienvenidos. Buenas tardes. Gloria a Jesús. Y vamos a leer Mateo. Ay, no se me grabó la otra palabra que había. Bueno, no importa lo que está aquí. Mateo capítulo 18, y vamos a leer, gloria a Jesús, en el versículo 15. Y el tema que el Señor me daba es: ¿cuántas veces debo perdonar? Usted debe cansarse de perdonar a alguien. Usted debe decir: ¿para qué perdonar tanto? Pero todos los días usted peca, todos los días yo también peco, le fallo a Dios, y todos los días yo necesito también venir al encuentro de Dios para pedirle perdón. Si le he fallado, si en algún momento con mi mirada, con mi manera de hablar, le he fallado a Dios. Así que vamos a leer todos juntos, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Mateo 18:15 dice:
cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a volverlo a repetir. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra que es viva y eficaz, que más penetrante, Señor, que una espada de doble filo, que venga, Señor, a penetrar a mi corazón y al corazón de tus hijos, Padre. Señor, que nos enseñe, Señor, como lo que tú quieres, Señor. Cuántas veces perdonar, cuántas veces tengo que aguantar. Como uno dice, ¿hasta cuándo tengo que soportar? ¿Hasta cuándo? Padre, Señor, tú nos envías, Señor, esta palabra para enseñarnos a través de tu palabra, Señor, de que es necesario, Señor, estar a cuentas aún con nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos rodee de su fuego y de su amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Algo que yo decía, que nosotros no debemos cansarnos de perdonar. La hermana decía, no te canses de buscar a Dios, no te canses de doblar tus rodillas, no te canses de clamar a Dios, no te canses de buscar en la madrugada, no te canses de buscar, puede ser en el bus, a Dios. A veces pensamos que solamente Dios nos escucha en la iglesia, pero no. Dios le puede escuchar a usted en el baño. Yo, por ejemplo, cuando lavo los platos es donde Dios me habla más, o en el carro. Yo a veces estoy conduciendo y es donde Dios es el lugar donde Dios me habla más. Y por eso yo digo que no es siempre la iglesia. En la iglesia también Dios le puede hablar, pero Dios es un Dios multiforme que le puede hablar incluso usted estando sentado, dormido, acostado, bañándose. Y en el momento donde menos pensado usted está, cuando usted le busca de todo su corazón, el Señor se hace presente. Y el Señor me decía, no te canses de perdonar. Porque esta semana, creo que fue el miércoles o jueves, yo comencé a orar. Y yo le decía que es un poco duro, porque nosotros decimos, yo perdono a fulanita, y perdono a sultanito, y perdono. Pero Dios nos da una receta a usted y a mí de cómo debemos perdonar. No es en público. Claro que usted puede pedir perdón si usted ha fallado. Por ejemplo, digamos que usted dañó el testimonio de alguien. Usted va a pedir perdón porque dañó el testimonio de alguien. Digamos que usted ha injuriado a alguien siendo inocente y tal vez lo hizo en público, pues el público también tiene que pedir excusas, porque tal vez dañó un testimonio de un pastor, de un hermano, no sé, puede ser de un líder, de un empresario. Y a veces usted ve que por ejemplo, públicamente este presidente Nayib Bukele, nosotros vemos cómo él predica de Jesús, públicamente, no se esconde. Y vemos que públicamente también la gente lo trata de tapar su boca para que él no siga predicando, pero él lo dice públicamente, su amor, su fe hacia Jesucristo. Pero el Señor, cuando me decía, no te canses de perdonar, nosotros vemos que hay un versículo que vamos a leer y que lo vamos a estudiar, porque habla de Pedro, alguien que era brusco para hablar, que era como usted, como yo, que tal vez no tenía mucho estudio, o tal vez usted tiene más estudio que nosotros, pero que a veces era muy impulsivo, que quería decir las cosas como le salían, que ni siquiera pensaba para hablar, sino que las decía. Y Pedro, vemos que hay un momento que está ofuscado, que está como inquieto. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque esta hermana me pide perdón, pero mañana otra vez me vuelve a criticar. Y este hermano me pidió perdón ayer, pero otra vez pasaron 2 días y otra vez está haciendo algo malo. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces nosotros fallamos a Dios? Y Dios no nos dice eso. Dios no nos viene a reprochar o a reclamar. Mira, ayer tú me fallaste, hoy mi misericordia se terminó contigo. Ayer tú me juraste que ibas a hacer tal cosa, pero fallaste.
y entonces yo ya no te voy a escuchar lo que hables. Nosotros vemos que Dios es Dios paciente. Nosotros vemos que tenemos Eman Soreba Catarabasaya. Vemos que tenemos un Dios, un buen pastor, un buen padre que se compadece de sus hijos. Y que Él, gracias a Dios, que es paciente. Gracias a Dios, porque imagínense nosotros, porque nos hagan algo, nosotros nos impacientamos. Y eso muchas veces daña nuestro corazón porque trae rencor, trae resentimiento, que son emociones y sentimientos que Dios no quiere que el corazón de sus hijos se dañe por el rencor, porque el rencor puede hacer mucho daño. Y a veces nosotros decimos, no, yo ya lo perdoné, y podemos cansarnos y decir que yo ya lo perdoné a tal persona, pero el que usted comprueba si usted perdonó a alguien es cuando usted tiene frente a frente a esa persona. Cuando usted la puede abrazar, cuando usted la puede besar, cuando usted puede hablar, puede comer. Pero hay a veces que hay gente que también esconde, como dice Proverbios, esconde sus sentimientos. Y hay gente que también sabe aparentar, sabe actuar. Y quiere en su intento decir, no, yo ya perdoné. Pero en el fondo, si la persona no ha perdonado, no va a pasar nada. La persona es la que se va a llenar de sentimientos, de rencor, de un rencor o de un resentimiento que la persona mismo con el tiempo le coge fastidio a esa persona. Y es porque no le ha perdonado. Y el Señor ponía esta palabra en mí, porque yo decía, qué importante cuando una persona como por la que estábamos orando, que está ya cerca a la muerte, que Señor, imagínense que dice, venid a mí y hagamos cuentas, pongámonos a cuentas, para que la lista que tenía de todos los pecados allí quede borrada. Y cuando vemos en Isaías que dice, vengan a mí y hagamos cuentas, recordadme la palabra. Es importante que usted, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted le va a recordar las promesas de Dios, todas las cosas que Él le dijo, porque no se puede negar al mismo, es la palabra de Él. Entonces cuando usted va hacia Dios, usted le dice, mira, aquí en tu ley dice esto, mira, aquí en tal versículo, aquí en tal. Es como cuando usted conoce la ley aquí de Suiza, digamos, por ejemplo, el código de obligaciones o el código penal. El que es abogado tiene que conocer lo que es el código penal para saber aquí en tal artículo, en el 1,AB o 1A, dice esto, que tú tienes derecho a esto, a guardar silencio o no, que tú tienes para poder defenderte. Pero si él no conoce, ¿cómo va a defender al otro? Y asimismo, usted para defenderse delante de Dios, su palabra no cambia. Su palabra él no puede retroceder a lo que él dijo. Entonces la palabra de Dios, cuando usted le dice, Señor, tu palabra dice que yo te recuerde todo lo que tú has dicho. Cuando tú ves que tu hijo está perdido en las drogas, en el alcohol, tú le recuerdas a Dios, Señor, tu palabra dice que te recuerde. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi familia, en otras versiones. Entonces, si yo le declaro esa palabra y si yo le reclamo a Dios esa palabra, porque no fue suya, sino lo que Dios dice. Amén, amén. Si tú crees, tú y tu casa me servirán. Tú y tus hijos, tú y tu mujer. Si tú crees. Entonces dice, el que creyere. Mire, pero cuando yo leí esta palabra sobre el perdón, hay algo muy bonito porque en la receta que Dios nos da dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, cógelo a solas. No hagas un escándalo, no para que todo el mundo vea. Oh, como ella perdona. Oh, pero como ella es misericordiosa. Uf, pero qué buena es esa mujer. No. Coge a tu hermano para poderlo exhortar, para poderle decir, mira, yo te perdono, sí. Si tienen tiempo, porque hay gente que a veces pide perdón y a veces usted no sabe ni por qué. A mí, por ejemplo, una vez a mí me pidieron perdón y me dijeron, perdóname. Y cuando el Señor me dijo, fue Dios que me dijo, pregúntale por qué. Y le pregunté. Y nunca hubiera pensado que la persona me iba a decir eso.
Pero como Dios es tan hermoso, tan misericordioso, yo no tengo nada que perdonarte, porque yo no tenía nada contra esa persona. Y yo le dije, sí, yo ya te perdoné, pero el Señor me dice, pregúntale por qué te pide perdón. Entonces le pregunto, ¿por qué me pides perdón? Me dice, porque te maldije. Es muy grave, es algo grave. Porque la Biblia mismo dice, al que te maldijera, ese será maldito. Y cuando usted hace eso, un hermano con otro hermano, o sea, lo que usted está deseando para esa persona, va a llegar del mismo cielo. Entonces, yo me quedé como con los ojos cuadrados. Yo dije, entonces yo le dije, te perdono. Pero en el momento que usted, por eso es importante saber, cuando dice, usted estando a solos con su hermano, pregúntele por qué te pide perdón. Porque hay cosas que a veces la gente hace y tú ni siquiera estás enterada. O puede ser que tú estés enterada y que te hagas el loco o la loca. Yo, por ejemplo, hay cosas que yo lo sé, pero me hago la que, como que no sé. Entonces, cuando la persona me pide perdón, yo sé, porque ya el Señor me ha mostrado, me ha dicho. Pero cuán importante es que nosotros nos exhortemos con amor, porque es para eso que le dice, toma a tu hermano, dice, si pecó contra ti, repréndele. O sea, no lo reprendas en público. Así tú dijiste esto de mí. No, cógelo y renuévalo, levántalo, porque tal vez esa persona, tal vez en un momento, tal vez malo, lo dijo. Y yo me quedé pensando, porque dice, a solas, si te oyera, has ganado a tu hermano. O sea, porque cuando nosotros perdonamos a alguien, no solamente te hace bien a tu alma, está bien para ti, para tu familia, porque digamos, a veces nosotros decimos perdonar al hermano cristiano, pero aquí va más que al hermano. A veces hay que perdonar al papá que lo abandonó, al papá que no está ahí, al papá que nunca estuvo allí. Y a veces uno dice, pero si nunca he visto a mi papá ni lo conozco, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero usted a solas con Dios, porque eso lo puede, le digo, el rencor, el resentimiento lo puede atormentar toda una vida. Usted puede tener 39 años, 40 años y ese rencor seguir allí carcomiendo. Tal vez porque aunque no haya visto ese padre que lo haya abandonado, que usted nunca compartió, o con una madre, porque también hay madres que abandonan a sus hijos, no podemos ir solamente el papá. Y a veces es necesario. ¿Cuántas personas han sido criadas por sus abuelos? ¿Cuántas personas han sido criadas por sus tíos? Porque los abandonaron su papá o su mamá. Y a veces cuando son grandes dicen, no, yo estoy bien, no, yo no necesito de Dios, ¿yo para qué? Y cuando tú vas a lo profundo, esa persona vemos que tiene tristeza desde la infancia. ¿Por qué? Porque su corazón tiene lleno de rencor, de resentimiento, que eso lo oprime y no lo deja libre, hasta que la persona suelta a esa persona y en su secreto, a solas con papá Dios, ahí en su cuarto o donde usted esté, decirle, Señor, yo no quiero estos sentimientos, no, yo no quiero este sentimiento de sentirme que, me mencionan el nombre de mi papá o me mencionan el nombre de mi mamá y las tripas se me hacen algo. O puede ser de su ex marido, o puede ser de alguien, de una exnovia que lo traicionó, que pasó algo y que de repente se le tuerce el estómago porque todavía está un sentimiento negativo que ha dejado allí una secuela. Pero cuando usted comienza a solas, como dice aquí la palabra, usted decirle allí también a Dios, saca ese resentimiento de mi corazón, saca esas emociones y permíteme orar. Yo lo primero que me recuerdo, que cuando venimos al Señor, lo primero que nos enseña es a perdonar, pero no es fácil. Y el perdón, como cuando se ora por las personas nuevas o las personas cuando vamos a los hospitales, Señor, pon un manto de perdón, porque a veces el perdón nosotros lo queremos hacer, como yo decía, incluso en personas que, a veces en hombres, ¿no? Que me ha tocado a veces orar o tratar en conserjería y que de repente lloran, y un hombre, la gente no quiere, los hombres sobre todo no quieren que se vea llorar,
porque dice, no, yo soy macho, ¿cómo voy a llorar delante de la pastora o delante de una mujer? Y a veces es eso, que los quiere frenar. Y entonces cuando se le dice a esa persona, perdona a tu papá. Yo me recuerdo hace algún tiempo, hace algunos años, orábamos y a la persona se le hinchó las venas porque había tantas emociones guardadas en su corazón que eso se manifestó hinchándosele las venas. Y yo le decía, perdona a tu papá. Y me dice, es que no puedo. Y comenzó a llorar, no puedo. No lo tenía al frente, no lo tenía con él. Yo le decía, simplemente lanza la palabra y perdona, porque ha dejado un dolor. Y para que tú comiences a ser restaurado, para que tú comiences, seas libre, tú necesitas perdonar. Y me miraba y lloraba y decía, es que no puedo, pastora, no puedo. Y sus venas estaban tan inflamadas porque se veía que la furia de, a veces el enemigo va colocando como si nosotros fuéramos un depósito, colocando odio, resentimiento, rencor en el corazón, y eso como un depósito. ¿Usted ha visto que en un depósito pone de todo? Puede poner con tal de deshacerse, y usted va colocando allí. Hay depósitos de basura, por ejemplo, hay depósitos de buses, ¿cierto? Que ponen, pero imagínense que todas esas emociones guardadas el enemigo coloca para tenerlo a un esclavo. Y algo hermoso que vemos en la vida de Pedro, que a pesar que él no tuvo, yo no sé cómo era la infancia de Pedro, pero por lo que se ve, lo que se manifiesta cuando él era grande, él era brusco, él era violento, él ya quería apenas, él le decía alguna cosa, él ya saca la espada, como vemos, ¿no? Y le vuela no la cabeza, pero la oreja de un hombre, y le raja, le corta. Y Jesús, lo bueno que Jesús estaba ahí. Por ahí me imagino que encontró la oreja y cogió, y el Señor en su gracia y en su misericordia le volvió a colocar la oreja. Y Dios no le tomó en falta ni le comenzó a gritar, sino que lo tomó también aparte a Pedro, porque Pedro se manifestaba esa violencia, porque tal vez en su niñez todo era así, tal vez a golpes, y todo era tal vez de una manera brusca, que tal vez le decía, pásame el plato, en lugar de decirle, mi amor, por favor, o oye para aquí, o oye para allá. Y tal vez en su casa era puro grito. Y vemos que Pedro, él comienza, y vamos a leer lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 18, gloria sea el nombre del Señor, en el versículo 21, donde dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, él está preguntando, son 7 días de la semana, es que tengo que perdonar 7 veces, o sea, a la semana, o 7 veces en el día, o 7 veces puede ser en una hora, pero él está preguntando el número perfecto, el 7. Le dice, ¿es que acaso debo perdonar a mi hermano? Como le decía, aquí en la palabra dice mi hermano. Él está hablando en general, nosotros somos hermanos aquí. Pero puede ser que haya sido de un hermano de carne, porque vemos que él fue llamado con su hermano, ¿no? Y quién sabe que él también decía sobre su hermano de carne. O puede ser que él está hablando de un hermano espiritual, de un hermano en general, así como hoy. Puede ser un vecino, puede ser alguien que conoce al Señor, mi hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, por ejemplo, a mi hijo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposa? ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi mamá? ¿O cuántas veces tengo que perdonar a mi abuelo o a mi tía? Porque como le decía, es duro una persona que se ha criado con su abuela, con su tía, porque muchas veces no le va a dar ese amor. Y vemos mucha gente, como hemos dicho en otros cultos, gente que ha emigrado aquí a estos países, y lamentablemente por la emigración han tenido que dejar a sus hijos, por tal vez darle un mejor porvenir, pero lamentablemente
Esos hijos a veces crecen rebeldes, a veces esos hijos crecen violentos como Pedro, y que en lugar de sacar espada como Pedro, a veces sacan pistola, porque se meten en bandas delincuenciales, se meten en problemas, porque tal vez no hubo esa asesoría de esa mamá. Mi hijo no vaya para allá, mi hijo no salga con ese grupito, mi hijo, esas personas no le convienen. Y a veces eso es lo que pasa. O hay gente que también puede ser que sea lo contrario, que usted cometió tantos errores y usted dice: ¿y dónde estaba mi mamá? ¿Y dónde estaba mi papá cuando me pasó esto? Y hay gente que no perdona. Yo le cuento eso porque era parte, por ejemplo, mía. Yo decía: por la culpa de mi mamá fue que todo esto me pasó. ¿Dónde estaba ella cuando no me cuidó? ¿Dónde estaba ella? Y así puede ser que haya gente que también, y a veces es difícil perdonar a un familiar. Pero vemos aquí que Pedro, gloria a Dios, le dice a Jesús hasta 7 veces, hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, Jesús le está enseñando la multiplicación. Le está no solamente enseñándole, porque imagínense, 7 por 7, ¿cuánto es? ¿Cierto? 49, ¿no? Si no me equivoco. ¿O estoy equivocada? 7 por 7, 49. Saque la calculadora o el teléfono. Pero imagínense 49 veces. ¿Qué? Tengo que perdonar a mi hermano en un día. Parece que fuera mucho. Al principio le dice 7, porque tal vez él estaba allí. Ay, justo este hermanito que... Porque yo me imagino que en medio de los apóstoles, de los discípulos, también había cositas como nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no todos tenemos el mismo carácter. Nosotros no tenemos la misma crianza. Unos han nacido con papá, mamá, otros tal vez sin presencia de papá, mamá, otros han sido abandonados, otros hermanos han sido huérfanos, otros han sido adoptados. Y a veces cuando usted ve con esas personas, a veces les cuesta acercarse, les cuesta perdonar, porque se preguntan: ¿por qué mi mamá me abandonó? Fui adoptada. Pero aquí en Suiza, en todo caso, se ve mucha gente y a veces les cuesta entender el amor de Dios, porque a veces no llega a entender por qué fue adoptada y por qué su mamá. Entonces a veces uno tiene que decirle: mira, fue el plan de Dios. Tal vez era para que tú estés en este tiempo ahora. Tal vez tu casa no había que comer, tal vez tu mamá no tenía ni para darte ni para la leche, y tal vez en su amor ella pensó que lo mejor era entregarte en una familia. Porque cuántas mujeres drogadictas, alcohólicas, que tienen sus hijos y no se ocupan. Hace una semana yo viajé a Ginebra para visitar la iglesia de Ginebra, y mientras hablaba con alguien decía que la mamá de su hijita o de su bebé, porque yo quería llegar, ¿por qué le pasó eso? ¿Cómo es que una niñita no tenga, por ejemplo, tiroides? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y lo que ocurrió fue que lastimosamente el pecado nos ciega, el pecado hace que haya consecuencias, y lamentablemente al no conocer a Jesucristo, esta persona bebía estando embarazada, se drogaba estando embarazada, no sé, que tal vez si otra droga se administró mientras estaba el bebé. Y como digo, hay consecuencias de nuestro pecado. A veces nosotros pensamos: ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo Dios no hizo nada? Era la consecuencia del pecado, es la consecuencia de nuestras actitudes, y a veces es el resultado. Y yo dije, me dio pena, yo dije: yo voy a estar orando, porque Dios puede darle una tiroides a ese bebé, Dios puede hacerlo. Y a pesar de que la persona no conozca todavía del Señor, yo decía: Señor, ¿cuántos niños sufren así? Y por eso cuando le decía niños huérfanos o que han sido adoptados,
hay que explicarles, diciéndole que fue lo mejor y fue un plan perfecto de Dios. Porque si uno dice, le dice a la persona que puede encontrar a su mamá, hay gente, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando llegué acá a Suiza, me recuerdo que un parce de donde era, creo que él era caleño, y él fue adoptado, tenía una familia suiza, tenía una empresa, pero su corazón se sentía vacío. Y este joven, porque era un jovencito, él quería encontrar a su mamá. Él me decía, ay, es que yo quiero saber quién es mi mamá. Y esas personas que han sido adoptadas muchas veces no están tranquilos hasta saber quién es su mamá, quién fue su progenitor. Y yo le decía eso, mira, Dios te permitió venir hasta este país para que conozcas de Dios. Me decía, pero ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Yo le decía, pero puede ser que tu mamá no tenía la capacidad en ese momento, tal vez era una jovencita, ¿quién sabe? Yo le decía, pero busca a Dios para que en tu corazón, sobre todo, sane tus heridas y tú puedas perdonar a tu mamá. Y me decía, claro que yo ya la perdoné, la quiero buscar, la quiero encontrar. Pero como le digo, a veces en el corazón se encuentran sentimientos escondidos, porque hay gente también que quiere a veces solamente para reprocharle, solamente para lastimar, porque como vivió con heridas, con lastimado, rechazado, y entonces muchas veces quieren encontrar, a veces para ver quién era su progenitor. Se ha escuchado, ¿no? Se ha escuchado que a veces los quieren vengarse, quieren matar, entonces yo digo, pero cuando tú realmente conoces del Señor, cuando el amor de Cristo viene hacia el corazón de la persona, uno quiere conocer a la mamá, al papá, pero tal vez también para que sean libres, para que sepa que le perdonó. Porque póngase en el lugar de una madre que dejó a su bebé que se ha adoptado. Esa madre también va a sufrir. ¿Cómo? Va a pensar si ya comió, dónde está, si estará bien cuidado. Si nosotros que tenemos nuestros hijos aquí en Suiza, a veces cuando el hijo no aparece ya 2 horas, uno, gracias a Dios que ya existe el teléfono, pero imagínese que no existiera el teléfono, ¿cómo estaríamos? ¿Y dónde fue? ¿Y con quién está? Y nosotros que tenemos aquí nuestros hijos, cuando a veces nos llaman, uno ya se preocupa, o la gente no duerme hasta que su hijo no aparezca. Imagínese una persona que por situaciones tal vez de dinero, tal vez por protección, tal vez porque le obligó la situación de abandonar a su hijo. ¿Cómo será esa persona una noche decir, ¿dónde estará mi hijo, mi hija? ¿Qué será de su vida? Y por eso me pongo a veces a pensar que eso le pasa también a los niños adoptados, que por eso ellos quieren buscar a todo precio, porque no se conforman a veces con la madre, ¿cómo se dice? Adoptiva, ¿no? Entonces, gloria al nombre del Señor. Cuando usted ve a gente ahí en la plaza de la Ripon, usted encuentra, fui adoptado, mis padres son suizos, y a veces ellos dicen, ellos no saben cómo entender que Dios como Padre, protector, creador, como no pudo haberlos cuidado, pero como uno tiene que explicar, decirles el gran amor de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Como alguien que lo traiga a este país huyendo de alguna situación y te pone aquí, y a veces Dios dándote otra oportunidad para que tú lo encuentres, para que tú lo conozcas a Dios, para que tú entiendas quién es Dios, el protector. Y volviendo al tema, este Pedro violento, este Pedro brusco, le dice al Señor, 7 veces 7, 49 veces 7 tengo que perdonar. Pero el Señor en su paciencia le está explicando que muchas veces a usted y a mí nos van a hacer daño. Y no es 49 veces en el año, porque a veces puede ser en el trabajo, en alguna situación, en el matrimonio, alguien que está, yo qué sé, gente que muchas veces no sabe qué responder y a veces son bruscos y le pueden ofender, pero aún en eso dice que nosotros debemos perdonar, no solamente una vez. Yo me puse a pensar,
49 veces perdonar en el día. En el día. Porque puede ser que no fue Pepito que le pisó el callo. Puede ser que esa misma tarde se encuentra con otra persona y otra persona le mintió. Puede ser que más tarde usted se encuentra con ¿cómo se llama? Con un amigo a quien usted le dio la mano y de repente ese amigo a quien usted le dio la mano, ese mismo amigo le está traicionando. O está poniéndose en el lugar de su trabajo que usted lo llevó para que vaya a trabajar y de repente le quita su trabajo. Porque eso es lo que a veces pasa. Se puso en su lugar y usted, pero yo le estuve ayudando. Y a veces por eso digo, qué difícil que es perdonar. A veces perdonar nos cuesta, nos lleva a veces días. Y mientras yo pensaba y oraba en esta mañana, el Señor me decía, por eso es importante cuando una persona está muriendo de llevarla al perdón, al arrepentimiento. ¿Por qué al arrepentimiento? Porque esa persona va a decir que necesita pedirle perdón a Jesús, que necesita pedirle perdón por, no sé, porque tal vez cometió pecado como de rechazarlo. La mayoría de nosotros lo hemos rechazado. Cuando nos han evangelizado, no, yo necesito de Dios. Nos hablan de Jesús, no, yo no. En la calle ves la gente mismo que está jorobado, está enfermo, no quieren. No quieren de Jesús. Y uno dice, pero es que esta persona necesita de Jesús. Lo rechazan. Y aún gente que está, por ejemplo, en silla de ruedas, uno le dice, necesitas de Jesús. Y muchos, si no es la mayoría o todos, la mayoría vienen con corazones destruidos por la falta de perdón. Por la falta de perdón. Entonces, por eso yo veo que Jesús, aquí en esta enseñanza, Jesús le dice a Pedro, no te digo solamente 7, sino de esas 7 semanas o de esas 7 semanas que tiene la semana, 7 días, que tú perdones 49 veces. O que perdone 7 veces las 7 semanas. Me hago entender. Porque tal vez esa misma persona va a fallar. Y yo dije, qué fallos que somos nosotros. Cuán fallos somos nosotros las personas. Ya ve, el enemigo trata de culpabilizarle a usted y a mí para separarnos de Jesús, para separarnos de Dios. Porque Él sabe que si nosotros rompemos esa comunión con Él, esa amistad con Él, el enemigo nos puede hacer trizas, nos puede devorar. Entonces, Él lo que busca también es que nosotros estemos separados, de que si nosotros no le pedimos perdón, por eso es importante cuando usted ora, que usted le pida perdón al Señor. Amén. Señor, perdóname. Y a veces, muchas veces usted se va a recordar lo que usted hizo en el día o hace muchos años, y el Señor comienza a obrar en su vida y en mi corazón también, a que usted pida perdón al Señor. Así es. A veces uno se olvida de las cosas malas. Yo les decía esta semana, ¿por qué nosotros somos rápidos para olvidarnos de las cosas malas que hicimos? Y de las buenas, porque me puse a pensar que nosotros cuando agradecemos a Dios, uno dice, bueno, ¿verdad? Dios me curó, Dios restauró mi hogar, Dios me volvió mi familia, Dios me volvió mi hijo, Dios me volvió la vista, Dios esto, este otro. Pues somos muy rápidos para olvidarnos. Sobre todo cuando hemos hecho las cosas malas. Y yo me puse a meditar, porque hablando con alguien, yo dije, uno cuando estaba en la droga, en el alcohol, en lo malo, venimos al Señor, se nos olvida y queremos rápido juzgar al otro, al que no se para rápido. Pero a veces esa persona que recién llega, tenemos que ayudarlo más, porque esa persona está comenzando a caminar con el Señor y debemos de ayudarlo. A veces vemos gente de 1, 2, 3 años que todavía les cuesta afirmarse en Jesús, pero tenemos que ayudarlos, tenemos que hablarles del amor del Señor y tenemos que también mostrarles el amor del Señor. Así es. Pero a veces también nos cuesta. Aleluya. Nos cuesta. Así que el Señor quiere en esta tarde que nosotros, que usted y que yo, nosotros podamos meditar en el amor del Señor, en el perdón.
Nosotros hemos hablado muchas veces y siempre y nunca voy a dejar de hablar de eso, Así es. porque es la base de liberación, Sí. la base de que su corazón sea nuevo. Nosotros queremos que Dios nos toque, nosotros queremos que Dios nos cambie. Entonces comienza a perdonar a todos los que te quisieron tal vez matar, a todos los que te injuriaron, te calumniaron, te blasfemaron, te engañaron, te traicionaron, te juzgaron, te acusaron. Lo que decía la otra vez, ¿cuánta gente en las cárceles? En Colombia, en República Dominicana, en Ecuador, están en una celda física, pero también está en una espiritual, porque no llegan a perdonar. Yo me recuerdo que en República Dominicana estábamos ya saliendo de una de las cárceles, y creo que le comenté aquí que incluso nos reíamos, porque estábamos saliendo de esa cárcel peligrosa, y yo dije, no fue tan peligrosa, según yo, porque uno cuando está en la cobertura de Dios, uno siente la protección de Dios, y lo único que uno quiere es hablar de Jesús, hablar de las maravillas del Señor, del poder de Dios, de cómo Dios restaura a la gente, de cómo Dios puede sanar, de cómo Dios puede restaurar y sacarlos de la cárcel. De repente ya salimos y yo me pongo a conversar con uno de ahí de los presos. Él estaba arreglando el jardín y de repente me dice que él no pudo estar allí. Entonces yo dije, esta es mi ocasión para poder hablar de Jesús. Entonces me dice, no, es que me llamaron al centro médico y tuve que ayudar, pero no pude, pero gracias, ya tenía una edad, no sé, unos 60, 65 años. Me dice, pero gracias, mamita, que vinieron de muy lejos. Y me dice, ¿de dónde vienes? Entonces le digo, de Suiza. De repente yo le digo, tú sabes que Jesús te ama, y comienzo a hablarle de Jesús y comienzo a enamorar. Me dice, y le digo, ¿y tú por qué estás aquí? Pues como él estaba afuera, me dice, yo estoy aquí para toda la vida. Digo, ¿para toda la vida? Le digo, ¿pero por qué? Me dice, sí, a mí me dieron 30 años de cárcel. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque maté al hombre con quien mi mujer me estaba poniendo los cuernos. Entonces estoy por asesinato. Y yo, ok. Y justamente yo estaba tocándole para que recibiera a Jesucristo, porque yo le dije, ¿quieres recibir a Jesucristo? Y me dijo, sí. Entonces yo le dije, tú vas a perdonar a tu amigo que te traicionó, porque es por tu amigo que tú estás aquí. Pero tú tienes una cárcel más grande, Shekataraman Sorebakanda, porque tú podrás salir aquí afuera, pero la cárcel en la que tú estás, del dolor, en esa cárcel todavía que no has perdonado a tu amigo con el que te traicionó tu esposa. Entonces él comenzó a llorar, sacó su gorrita, porque tiene una gorrita roja, sacó y me dijo, mamita, entonces ore por mí. Oré, él aceptó a Jesús y le expliqué lo primero, el perdón. Por eso le digo, ¿cuántas personas andan libremente por ahí afuera? Este hombre estaba por toda la vida, había sido condenado, pero él estaba por buena conducta, él estaba afuera en el jardín. Pero yo nunca hubiera pensado que ese hombre hubiera asesinado a alguien, nunca, porque se lo veía en su manera, parecía una persona humilde. Y entonces me puse a conversar y yo digo, wow. Entonces él entendió lo que es el perdón, él entendió lo que era importante, perdona. Entonces simplemente él hizo la oración en el momento rápido antes que saliera, porque estábamos después con otros pastores. Y yo le dije, lo más importante es que tengas a Jesús en tu corazón, porque Jesús es el que te va a dar la verdadera libertad. Entonces, por eso le decía que incluso las personas huérfanas necesitan perdonar, aunque no hayan conocido a esa mamá, a ese papá, porque ellos no entienden el por qué fui abandonado, por qué me quitaron de mi familia. Imagínense lo que es preguntarse, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué mi mamá no me quiso? ¿Por qué mi papá no quiso vivir conmigo?
pero ¿y para qué venir al mundo? ¿A usted no le pasó lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos preguntábamos y nos repreguntábamos, ¿para qué vine al mundo? Pero Dios te dice en esta tarde, viniste para tener un propósito con Dios, viniste a este mundo para que conocieras a Jesucristo, el dador de la vida, viniste a este mundo porque el Señor te llamó de tierras lejanas para que tú le puedas servir. Amén. Y eso es importante porque mire, si este hombre, Pedro, en todo lo que era en su carácter un poco grotesco, brusco, rudo, violento, Dios hizo de él un apóstol, Dios hizo de él un pastor para traer gente a sus pies. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios quiere hacer lo mismo con usted. Dios quiere hacer lo mismo con su casa. Dios quiere hacer lo mismo con esta iglesia. Y Dios quiere que nosotros, como hermanos, si usted tiene algo, si alguien le hizo, incluso hasta la pastora, el pastor lo vio con una mala cara, dígale, acérquese. Lo que dice aquí esta receta que Dios nos da en Mateo 18:15, no. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y te oyere, has ganado a tu hermano. Después en el 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, acá ya primero le dice a solas que le pida perdón. Y después dice, si no hay otra persona, para que los concilie. En el caso, por ejemplo, de un matrimonio, que el marido no quiere perdonarle a la esposa porque le fue infiel, o la mujer no quiere perdonar a su esposo porque le fue infiel con otra, va a haber otro testigo para tal vez solucionar, para restaurar ese matrimonio, para que no se venga a la borda, para también aconsejarle de que es necesario que se perdone el uno por el otro. Porque muchas veces en un matrimonio la gente quiere solamente que el uno le pida perdón, y es necesario que los dos se perdonen mutuamente, tanto el uno porque fue traicionado y el otro también perdonarlo porque traicionó. Pero también el saber el por qué, llegar a la raíz, porque tal vez esa persona descuidó su intimidad, porque tal vez esa persona no le daba su momento de placer a su esposo. A veces piensa la gente que porque estamos en la iglesia cristiana, el hombre no tiene necesidades o la mujer no tiene necesidades. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser prudentes y tenemos que ser inteligentes, de que nosotros sabemos que el diablo está rugiendo alrededor de nosotros y que nosotros necesitamos estar pendientes de nuestra casa, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de sus necesidades, tanto físicas como emocionales, para que el enemigo no tenga ventaja de nosotros. Entonces, a veces esto hay que aclarar, porque a veces la gente quiere ser santa y por ser santa o santo ya no quiere tocar a su propia esposa. Yo lo hablo por mí, porque a veces uno cuando no entiende. Yo me recuerdo que cuando yo recién me convertí, yo no quería que mi esposo me tocara, porque yo dije, no, es que yo me tengo que santificar. Entonces, cuán importante es que un pastor te explique. Yo me recuerdo que el pastor vino a mi casa y me dijo, no, hermana, si tú ya estás con tu esposo, si tú regresas con tu esposo, simplemente tú tienes que perdonarlo en realidad, y cuando el hogar Dios restaura, Él es tu esposo. Entonces digo, qué bonito que la palabra, el Señor no te condena cuando tú tienes tu relación sexual con tu esposo, cuando tú estás en matrimonio, cuando tú estás en comunión con tu esposo y tú con tu esposa, no la esposa del otro o con la esposa del otro o viceversa, no. Dios bendice aún en la intimidad, aún en lo que es la intimidad, el sexo, pero cuando está bajo el matrimonio. Así que es muy importante que eso nosotros lo sepamos para que puedan restaurarse familias también, matrimonios, y como le decía, que usted perdone. ¿Cuántas personas yo a veces escucho que no pueden ver a su ex esposo, no se llevan porque no ha habido perdón, porque tal vez
hubo tanto dolor, tanto que falló la otra persona, o la misma persona falló, que se siente indigna o que no quiere hablar. Entonces, cuán importante es el perdón. Y antes de terminar, en el versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dijo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí habla de alguien que no quiere recibir el perdón, no quiere recibir el consejo, que tal vez ya se ha entrado su corazón, el orgullo. Y yo cogí unas notas sobre lo que hablamos, y dice sobre Mateo 18:21. Nosotros estamos hablando del perdón, dice, pero ¿por qué sucede cuando perdono y me vuelven a fallar? ¿En cuántas ocasiones nos habrá sucedido que alguien hizo algo muy grave, o quizás algo que nos dolió profundamente? Como yo le decía, en el caso de una traición en medio de un matrimonio, en caso de por ejemplo, gente que, por ejemplo, le cubre el embarazo de alguien y esa persona nunca supo que era su hijo. Hay gente que a veces, hay tantas cosas que suceden en el mundo y que a veces le ocultan ese bebé, y que cuando son más grandes se llegan a enterar que tenía un hijo, o quisieron otro hogar, y a veces esas personas viven con amargura, con rencor. Dice, quizás algo que nos dolió profundamente, luego de tal vez enojarnos pudimos hablar, llegar a un acuerdo, y probablemente una de las peticiones que habremos hecho fue: por favor, no lo hagas más. ¿Cuántas veces usted espera que la persona otra vez no le falle? Pero como yo le decía, Dios no falla, pero nosotros le fallamos muchas veces a Dios. Pero también a veces los hermanos le pueden fallar a usted, porque somos seres humanos. Yo le puedo fallar, aunque quiera y trate de no hacerlo, pero alguna cosa tal vez usted va a ver que tal vez hice, y que sin darme cuenta tal vez le lastimé, o sin darme cuenta le herí, tal vez sin haber querido, y pude haberle fallado. O decirle, por ejemplo, mañana voy a acompañar al hermano Richard, y nunca llegué, pues le fallé. Es un ejemplo. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen, como le decía: ¿hasta dónde perdono? ¿Cuál es el límite para oportunidades a alguien que no cambia, que vuelve a reincidir una y otra vez en la misma falta? Pedro evidentemente atravesó tiempos así, y podemos imaginarlo por la pregunta que hace el Señor, parafraseando, y dice: enséñame cuál es la cantidad, ayúdame a poner un límite. Y Jesús va a responder: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Lo que está diciendo el Señor es: no te canses, como le decía en esta tarde, no te canses de perdonar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a usted y a mí: no te canses de perdonar. Y por más que digas, no, es que yo perdono rápido. A mi hija me hicieron algo y yo le hablo por mí. Por ejemplo, la persona que a mí me dijo: yo te maldije. Yo había puesto mucho mi confianza en esa persona, y es una persona que la conocía durante mucho tiempo. Pero cuando usted escucha eso, su corazón, a pesar que usted dice yo la perdono, pero el enemigo comienza a decir: mira lo que te dijo, mira, y él comienza, porque él quiere que otra vez estemos como un depósito de basura en nuestro corazón, para poner rencor, resentimiento por esa persona. Y después, realmente, cuando yo perdoné, al principio la persona me buscaba, pero todavía no era tiempo. Mi corazón no estaba sano. La persona al otro día que me dijo eso ya pensó que como que no me dijo nada, como comerme unos tostones y con café. Al otro día como si nada. Pero no, me tomó un tiempo, me tomó unas semanas. Y yo era llorando: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué llegar hasta eso?
Porque una persona que le diste confianza, ¿por qué? Y quería saber el por qué. Pero el Señor, la única respuesta es: perdona. Porque si no, tú vas a ser cautiva. Y después fui yo la que buscaba. ¿Y sabe quién se sintió después? La persona resentida fue la otra persona. Hasta ayer le mandaba un mensaje y no contestó. Entonces yo digo, mira cómo el enemigo trata de colocar en nosotros sentimientos para estar presos por la falta de perdón. Lo más importante es que nosotros caminemos íntegros, porque sería yo la que tendría que decir. Esa persona fue la que me lanzó esa palabra. Pero no, Dios muchas veces dice: anda tú y perdona, anda tú y pide perdón. Así es, así Entonces es. yo dije: Señor, ¿cómo es la cosa, no? Ahora soy yo la que busco, a pesar, porque yo ya perdoné, Así y es la persona ahora que Sí, así dice, es. ¿no? Así es. Así me gusta. Entonces yo digo, qué tremendo. Dice, por eso 7 veces 7. Lo que está diciendo el Señor: no te canses de perdonar. Así que nosotros vamos a leer un versículo que encontré en Proverbios capítulo 17:9, donde dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Porque hay gente que tú ya perdonaste y te vuelve a insistir. Pero ¿te acuerdas lo que te hizo? ¿Pero te acuerdas? Y tú ya olvidaste. Y la persona vuelve otra vez a reincidir, a traer algo que ya pasó, Ajá. para dividir a la persona, para dividir la familia. ¿Te acuerdas? Pero ¿te acuerdas lo que te hizo? Te engañó. Por ejemplo, es lo típico en un matrimonio cuando una pareja se engaña. Ahí están las amigas, las mejores amigas, que en lugar de llevarla a Dios, o vamos al culto, vamos a que perdones, lo que hacen: pero recuerda lo que te hizo. Si fuera yo no sé, tuviera mucho cuidado, ¿eh? Porque y vienen esas personas a chuzar, a dividir, en lugar de traer restauración. Por eso Proverbios 17:9: el que perdona las ofensas cultiva el amor. O sea, cuando usted perdona la falla, la ofensa, el acto que hayan hecho hacia usted, cultiva el amor. Y el que insiste en ofender o en la ofensa divide a los amigos. Puede dividir una casa, un hogar, una amistad. Porque es lo que pasa. Imagínense que usted sea amiga de tanto tiempo y por esa situación usted nunca más pueda volverle a hablar a esa persona. Y volvamos en este día a soltar el perdón sobre aquellos que nos ofendieron. No nos cansemos de perdonar. Dejar de perdonar o simplemente negarle el perdón a tu hermano es un pecado que te condena. O sea, el que usted no perdone es un pecado delante de Dios. Es un pecado porque usted le está negando a que esa persona sea libre y usted sigue guardando rencor y resentimiento. Entonces dice: dejar de perdonar o simplemente negarle el perdón a tu hermano es un pecado que te condena al infierno. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que si nosotros le decimos a alguien tonto, o cuando nosotros, gloria sea el nombre del Señor, dice, o que le decimos fatuo, estamos condenándonos. O sea, estamos hablando contra nuestro hermano. A veces la palabra es un poco dura para comprenderla, pero perdonemos a los que nos ofenden, perdonemos a los que nos hayan condenado. Nuestro Señor Jesús perdonó a los que le maltrataron hasta matarlo. Si de verdad somos seguidores de Jesucristo, aprendamos a perdonar. Todavía usted no está siendo seguidor de Jesucristo, está aprendiendo en este camino. Aprendamos a perdonar como Jesús perdonó a sus malhechores, a sus golpeadores, a los que le crucificaron, a los que le clavaron, a los que le dieron los látigos. Perdonemos y sigamos el mismo paso que siguió Jesús. Amén.